Automatismo industrial. Tarea 1. Para poder realizar la tarea, realizamos dos esquemas de mando y de fuerza. Y en breve daremos una explicación de la conexión. Esquema de mando de fuerza forzada. Para eso necesitamos una llave termomagnética monofásica, los pulsadores, serían 3 y 2 contactores. Bueno, empezamos con la línea, la fase que sería hacia de la llave termomagnética monofásica a un pulsador que sería el cerrado, y luego de este mismo pulsador cerrado llevamos otro cable hacia el contacto auxiliar abierto 13, el contactor K1. Luego en el siguiente pulsador llevamos al mismo auxiliar 13 y el siguiente cable iría hacia el A1, al contactor A1. Luego hacemos un puente del 13 hacia el otro contactor abierto. De aquí jalaríamos el contactor abierto del 14 hacia el A1 del contactor K1. Luego hacemos un puente del contactor auxiliar, que sería el abierto también, del 13 hacia el otro 13 del otro contactor del K2. Luego seguimos con el último pulsador, que sería el cable blanco y el cable negro. Uno iría hacia el 14, sería el contacto abierto, y el otro blanco iría directo al A1 de aquí. Luego igualmente hacemos un puente del A1 hacia el 14 abierto. Y por último terminaríamos con los neutros, que iría nuestro cable directo para este contactor A2, K1 y el siguiente contactor K2. Y con eso daríamos todo nuestro esquema de mando. Esquema de fuerza. Ya acá sale para el interruptor trifásico, y acá sale para los dos contactores, y de acá de cada contactor sale para cada motor, y acá vemos el puente, y ya, eso es todo. Ahora la activación. Apaga. Esquema de mando y esquema de fuerza. Enseguida damos la explicación de la conexión. Esquema 3. Para este control de mando necesitamos una llave termomagnética monofásica, 3 pulsadores, 2 en abierto y 1 en cerrado, y 2 contactores. Bueno, empezamos por la llave termomagnética monofásica con la línea que del pulsador cerrado jalamos uno hacia la llave termomagnética monofásica, y luego el otro cable del pulsador cerrado llevamos al número 3 el contactor K1, y del otro pulsador en abierto llevamos hacia el 13 también del contactor K1, y el otro cable hacia al número 14 el contactor K1 abierto. Luego del pulsador 2 en abierto llevamos un cable hacia el K1, el contactor A1. Luego del pulsador 2 hacemos un puente del 13 que está en abierto el K1 hacia el 53 del mismo K1, otro en abierto, y del número 54 jalamos hacia abajo del pulsador S3, y de ese S3 el cable jalamos hacia el 13 el contactor K2, y el otro cable hacia el número 14 en abierto del contactor K2. Luego del pulsador llevamos uno hacia el contactor A1, y para terminar solo sería los cables neutros, que irían a la bobina del contactor K2 al A2, y el otro neutro iría hacia el contactor K1 hacia su bobina A. Línea 1, línea 2. Conectamos al interruptor termomagnético
y luego del interruptor magnético al contactor K1 conectamos y luego al contactor K2 y sacamos para el motor y conectamos en V y W el motor. Luego del K1 al otro motor lo mismo, conectamos en. Ahora la prueba de conexión, si está bien. Ahí como vemos, si funciona. Los dos motores ya van a encender. Esquema de mando y de fuerza. Enseguida la explicación de la conexión. Termomagnética monofásica, 2 pulsadores, 2 contactores y 2 temporizadores. Vamos a usar primero el pulsador encerrado, que sería el stock, y llevaremos un cable hacia el número 2 de la llave termomagnética. Luego el otro cable del stock llevamos hacia el número 13 del contactor, que sería el de segundos, y del otro pulsador en start, que sería el abierto, jalamos igual un cable hacia el número 13 del contactor en segundos y el otro cable llevaríamos hacia el contactor de segundos a la 1. Luego hacemos un puente de la 1 hacia el número 14 del contactor de segundos y de ese hacemos otro puente hacia el temporizador 2, que estaría encerrado, número 15. Y de ese número debajo, el número 16, jalamos un cable hacia el A1 del temporizador 1. Luego del temporizador 2 hacemos un puente hacia el temporizador 1, al número 15, que estaría encerrado. Y de ese mismo, debajo del número 16, jalamos un cable hacia el A1 del contactor del motor. Y del temporizador 1 seguimos con un puente más para el mismo temporizador 1 en abierto, que también sería el 3, y jalamos debajo del mismo temporizador 1 en abierto hacia el 4 y del 4 hacia el A1, que sería del temporizador 2. Y luego, para terminar, serían los neutros de la llave termomagnética monofásica. Jalaríamos el número 4 hacia el temporizador 2, a la 2, al motor del contactor A2, temporizador 1 al A2 y al contactor de segundos a su A2. Esquema de fuerza, línea 1, línea 2, línea 3. Al interruptor termomagnético trifásico. Luego al contactor. Conectamos del contactor al motor. Ahora veremos la prueba de la conexión. Y como vemos, está funcionando. Ahí como vemos, lo pudimos apagar y encender a la corrección. Esquema de mando y de fuerza. Enseguida la explicación de la conexión. Para esto necesitaremos una llave termomagnética monofásica, 2 pulsadores, 2 temporizadores y 2 contactores. Bueno, empezamos jalando la línea del pulsador S1 encerrado hacia la llave termomagnética monofásica. Luego el siguiente cable del pulsador que estaría encerrado, llevaríamos el cable hacia el número 13 del K1, y del pulsador 2 que estaría en abierto llevamos un cable hacia el número 13 del contactor K1 en abierto y el siguiente cable 14 hacia el 55 del temporizador temporizador 1 encerrado. Luego jalamos un cable del 56 del temporizador 1 hacia el contactor K1, su bobina A1. Y luego seguimos con
haciendo un puente del número 13 del contactor K1 hacia el temporizador 2, número 67, que estaría en abierto. Y del 14 haríamos otro puente al temporizador 2 a su número 68, que también está abierto. Luego del número 67 en abierto del temporizador 2, llevamos hacia el temporizador 1 al número 67 en abierto y también hacemos un puente hacia el número 13 del contactor K2. Y debajo hacemos un puente del temporizador 1 al número 68 en abierto hacia el contactor K2 a su número 14 en abierto también. 1. Luego, para terminar sus neutros, llevaríamos al contactor K1, al temporizador 1, al contactor K2 y al temporizador 2 a su respectiva bobina, que sería de cada uno al A2. Esquema de fuerza: línea 1, línea 2, línea 3 al interruptor termomagnético trifásico y va al contactor, y del contactor sale para el motor, y del otro contactor también sale para el motor. Está conectado en la U, V y W, igualmente en el otro. Y ahora haremos la prueba correspondiente. Stop, baja, están, baja, ya, el motor ya es baja, es abierto. Bueno, pulsa el botón rojo.